Dicen que cada lactancia es única, pero pocas veces nos detenemos a escuchar lo que realmente hay detrás de cada historia. Hoy nace Historias de Leche y Vida, un espacio para compartir relatos reales de madres que han vivido la lactancia desde distintos lugares, desde el pecho, desde el biberón, desde la entrega total y también desde el dolor, la renuncia o el cambio de planes, porque una cosa es la teoría y otra la vida. Aquí hablaremos de destetes inesperados, inicios difíciles, vínculos profundos, decisiones valientes y también de las emociones que muchas veces se callan. La leche es vida, sea como sea que se ofrezca. Y todas las historias merecen ser escuchadas. Bienvenidos a Historias de Leche y Vida. Hoy tengo conmigo a Cayetana, una mamá valiente que ha querido compartir su historia de lactancia, marcada por un proceso inesperado, un destete abrupto debido a un diagnóstico de cáncer. Muchas gracias por estar aquí y por abrir tu experiencia a otras madres. Muchas gracias a ti, Estefanía, por darme este espacio para contar mi historia y bueno, pues para poder acercarme de alguna manera a otras madres que puedan estar en una situación similar. Sí, bueno, me gustaría empezar preguntándote cómo fue el inicio de tu lactancia. Vale, pues la verdad que mi lactancia al principio fue estupenda, tuve esa suerte y eso que mi parto fue una cesárea programada. Pero ya en las 2 horas en las que estuvimos en reanimación, mi bebé estuvo lactando todo el rato, 1 hora de un pecho y 1 hora del otro, se enganchó muy bien y bueno, tuve alguna grietecita, pues eso, típico dolores, pero tampoco nada así muy escandaloso, así que diría que el inicio de mi lactancia fue bastante mejor de lo que yo esperaba. Qué bien, qué suerte. Y bueno, ¿qué esperabas o qué deseabas de tu lactancia al principio? Sí, pues mira, yo tenía claro que quería al menos intentarlo, ¿no? Quería dar lactancia materna exclusiva, leí bastante sobre ello y bueno, me preparé de alguna manera, tenía algunos recursos en casa, pues cremas, pezoneras, como todo lo que me podía pasar, porque iba con un poquito de miedo de lo típico, ¿no? Que tú dices, voy a intentarlo, pero no sé si podré. De ese miedo que tenemos todas como al principio, entonces bueno, así fue. Sí, yo creo que es el miedo un poco que tienen todas las mamás, el voy a poder, no voy a poder, y vas un poco con esa preparación de por si acaso no puedo. Sí, es muy común. Totalmente, es como que te cuentan que puede llegar a ser muy difícil y yo en este caso tuve bastante suerte, la verdad. Sí. Bueno, ¿y cómo fue ese momento en el que recibes el diagnóstico? Pues te imaginas, fue un shock. La verdad que yo venía de mi bebé tenía 7 meses en ese momento y tuve un posparto idílico, o sea, es que estábamos en una burbuja de felicidad, yo, mi bebé, la tetita y todo, y tía, de verdad, me sentía en el mejor momento de mi vida, un momento súper bonito, súper dulce, mi hijo era muy bueno, durmiendo, comiendo y pues sentí como que, me explotaba alguien la burbuja, ¿no? Y se me venía el mundo encima, la verdad que fue un shock y fue bastante duro. Sí, tuvo que ser, la verdad es que pues eso, muy inesperado y como que es algo que no te puede pasar por la cabeza que te pueda pasar. Total, y es que además cualquier paciente de cáncer siempre dices, ¿por qué yo, no? Te preguntas por qué yo, pero es que encima en mi caso era ¿y por qué ahora? Claro. La rabia de decir ¿y por qué ahora? Joder, ¿por qué ahora? Y bueno, pues ¿qué sentiste al saber que tenías que destetar de forma abrupta? Pues al principio negación total, o sea, el tema de la teta a mí me encantaba, me iba súper bien, lo usaba para todo como recurso, era muy chiquitito mi bebé todavía, entonces la usaba para calmarle, para dormirle, para todo, para darle de comer, o sea, entonces pues al principio negación, que no, seguro que de alguna manera le pueden ingresar conmigo o me pueden poner medicamentos compatibles, pues eso, negación, ¿no? Luego ya entendí y asumí que era imposible porque me iban a poner fármacos, me pusieron una operación muy agresiva, muy grande
y bueno, pues me pusieron fármacos totalmente incompatibles con la lactancia, más luego la quimioterapia que también es totalmente incompatible. Entonces la siguiente fase fue pues mucha tristeza, la verdad. Hasta que llegué a resignarme y asumirlo pasó un tiempo, y este tema fue uno de los puntos que más daño me hizo de todo el proceso en general del cáncer en sí. Sí, o sea, cómo lo viviste tú emocionalmente. Esa es la peor parte, creo. Totalmente, sí. Yo no estaba nada preparada para... O sea, es que no me había planteado destetar en ningún momento aún, ¿no? Y es más, creo que yo sería, si no hubiera pasado esto, en mi mente estaba dar la teta hasta que el niño quisiera, yo qué sé. Igual luego cambiaba de opinión, ¿no? Sobre la marcha, quién sabe. Pero sí que estaba en mi mente hacer una lactancia pues larga, pues hasta el año, 2 años, 3 años, cuando el niño como que se quisiera destetar, ¿no? De manera respetuosa y tal. Pero bueno, no, fue todo lo contrario. Claro, sí, la vida a veces te pone estos retos y no hay nada que hacer con ello. Exactamente, solo puedes tirar para adelante con lo que te toca. Claro, bueno, ¿y cómo lo vivió tu bebé, todo este proceso? Pues yo no lo sé, porque yo ahí ya, bueno, el tema del destete no, como tal, no lo viví, porque yo el último momento que él tomó pecho fue el segundo antes de entrar a quirófano, o sea que mantuvimos la lactancia hasta el final. Y ya yo entré a la operación y estuve al menos unos 4 o 5 días que no era persona, no vi al bebé, si venían les echaba porque tenía muchísimo dolor, estaba con fármacos súper fuertes, fentanilos, morfina y de todo. Entonces, y ahí fue justo cuando el bebé y el papá pasaron el destete en casa, ¿no? Esos 3-4 primeros días. Y por lo que me contó mi marido, pues el bebé los 3 primeros días muy mal para dormir, sobre todo por las noches, no cogía biberón, no tenía chupete porque nunca lo cogió. Y entonces era difícil, pero al final pues como todo, se adapta, son inteligentes. Como tenía 7 meses, pues ya comía algunas papillas, algunas frutas, platanito y tal, le daba al papi y al final consiguió que cogiera biberón. Y bien. Luego yo volví del hospital a los 9 días y ellos ya tenían una rutina y el niño cogía bien el biberón y digamos que el destete como que se había completado bien, yo estaba bien. ¿Recibisteis algún tipo de formación para el proceso de destete o hicisteis alguna preparación o simplemente dejasteis fluir un poco? Pues me planteé hacerlo bien, digamos, pero lo que pasa es que yo desde que me entero de que tengo cáncer hasta que me operan pasan solo 15 días. Ya, es que fue muy abrupto. Entonces, yo en esos 15 días, de verdad, o sea, te escribí a ti preguntándote pues por cómo podía hacer un destete así, o qué me recomendabas, y me acuerdo que me contestaste de manera súper altruista, que gracias tía, te lo he dicho ya más veces, pero te lo repito, porque es que necesitaba hablar con alguien sobre el tema por lo menos, pero sí que es verdad que no tenía la mente yo para ponerme a hacer destetes progresivos ni nada y preferí aguantar nuestra lactancia hasta el final. Es que no me sentía capaz de hacerlo de otra manera, la verdad. No, gracias a ti por la confianza, porque en un proceso tan complicado que alguien cuente contigo, vamos, gracias a ti, la verdad. Porque lo ideal es que una madre no pase por esto sola. Entonces para mí también fue muy importante que contaras con mi apoyo, así que muchas gracias. A ti, porque ya sabes que recurrí no solo en ese momento, sino en más momentos. Sí. Además me he estado muy pendiente de seguir el proceso sin invadir la intimidad, porque sé que es un proceso bastante complicado y que no te apetece hablar con nadie y ni verte vulnerable tampoco. Así que... Sí, es verdad, en ese momento no te apetece. Sí, es luego, ¿no? Cuando ya curas, sanas o vas sanando, vas curando, cuando ya te sientes con la fuerza de poder hablar del tema mejor. Sí. Y bueno, pues no sé si tuviste acompañamiento emocional o profesional en el proceso posterior a la operación. Sí, pues mira, durante lo que es el diagnóstico, operación, posoperatorio, quimioterapia, no lo tuve. Es verdad que no lo tuve porque no tenía, fue todo tan rápido y era todo tan que me dejé fluirme, ¿sabes? O sea, como que me iba dejando llevar. Pero cuando todo acabó, ahí sí que tuve un bajón bastante grande y ahí sí que necesité ayuda profesional, que desde aquí
quiero aprovechar para decir que, por favor, la busquéis porque a mí me cambió, me ayudó mogollón, esta persona, el enfoque, a lo mejor lo que yo hubiera tardado en sanar y en darme cuenta y tal por mí misma meses, en cuestión de, pues eso, un mes, 8 sesiones o creo que tuvimos, tía, me ayudó a mogollón. Así que en ese sentido, bien. Muchas veces tenemos miedo a contactar con un profesional, por lo que digo de sentirnos vulnerables o de hablar de nuestros problemas personales, pero es que te hace ver las cosas desde fuera, te pone un enfoque diferente y muchas veces es muy necesario. Súper. En mi caso ha sido clave, de verdad. Si no, hubiera tardado mucho más tiempo en recuperarme. Mentalmente, me refiero, anímicamente. Claro. Sí, no, el cuerpo lleva su proceso, pero es verdad que acompañar el proceso que el cuerpo hasta que se recupera con una mirada distinta o con un acompañamiento emocional se vive diferente. Totalmente, y además que el cuerpo está tan débil que cuando tú físicamente estás tan mal, la mente va para abajo, sí. Por muy positivo que seas, entonces es fundamental tener ayuda en ese momento, creo. O sea que el mensaje que tú le darías a otras madres es que busquen acompañamiento. Sin duda, sí. A las madres en este caso y a cualquier paciente oncológico. Y bueno, pues así como pregunta final, ¿qué aprendiste sobre ti y sobre tu maternidad con todo este proceso? Pues mira, sobre mí, que mucho más dura y mucho más fuerte de lo que me imaginaba. Tenía un autoconcepto un poco de que era pues, un poquito llorona o débil, no sé. Y me he dado cuenta de que no, que soy una leona y me lo reconozco. Claro que sí. Y sobre mi maternidad, algo que es súper importante, creo, que no me había dado tiempo a aprender porque era una madre muy reciente, que es que pues al final como que la maternidad va evolucionando, ¿no? Entonces tu vínculo con tu bebé, con tu hijo, también evoluciona según él va creciendo, ¿no? Y tú te vas aprendiendo como madre y bueno, pues que las cosas no que eso es bonito, ¿no? Vas cambiando con él o con ella, pues de etapa y bueno, eso me costó al principio darme cuenta, pues como que yo quería volver a como antes, cuando mi bebé tenía 6 meses y estaba todo el día pegado a mí, no, ahora pues tiene 16, anda, corre, sube escaleras, las baja, está empezando a hablar y es otro punto y es igual de bello, igual de bonito y bueno, pues eso. Sí, es verdad que abrazar las diferentes etapas es duro porque es verdad que a las mamás nos crea mucha nostalgia verlos crecer, pero es evolución y es como tiene que ser. Eso es. Pues eso he aprendido, creo. Este proceso me ha enseñado a aprenderlo sí o sí. Claro, sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias de verdad de corazón por compartir tu historia. No sé si quieres contar algo más o compartir alguna cosa más. Pues nada más, gracias a ti, como antes te he dicho, pues por darme esta altavoz de alguna manera y pues nada, también decir a otras mamis que se encuentren en un proceso similar que bueno, pues que no están solas, que si necesitan hablar, aquí estoy para que me pregunten o para que contarles o para lo que necesiten y bueno, pues eso, que todo lo que sienten es normal y que al final todo pasa. Sí que es verdad que es duro, pero al final acaba pasando y todo se coloca en su sitio, así que mucha fuerza. Mucha fuerza para todas, muchas gracias a ti por compartir tu historia y me gustaría terminar diciendo que cada historia de lactancia es única y que no siempre se parece a lo que soñamos, pero todas las historias merecen respeto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima Historia de Leche y Vida. Gracias a las madres que se animan a contar y a quienes escucháis con respeto y corazón abierto.